Uy, se me cayó el lápiz. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va? Finalmente lo logramos. El que la sigue, la consigue. Espérenme, se me cayó el lápiz. Voy a agachar. Ahí. Ya. Listo. Qué bueno que ya se están conectando. Qué rico verlos por ahí. Verlas. Hace rato que no nos veíamos. Cuéntenme de dónde se están conectando antes de empezar la conversación con el súper invitado que tenemos hoy día. Pues chiquillos, chiquillas. En realidad un súper invitado. ¿Sí o no? Estamos acá desde Santiago de Chile. Mi nombre es Loreto Varela. Soy terapeuta integrativa. Y junto a la Marcela Vargas tenemos este Instagram llamado El Ho'oponopono, desde donde hacemos estas conversaciones luminosas con gente linda, preciosa, que nos comparte su camino especial, su camino que también puede terminar siendo nuestro camino, nos abre mundos, nos abren horizontes, es un regalo que ellos nos entregan, que ellas nos entregan, y nosotros acá como canal ayudando a compartir saberes, ayudando a compartir visiones diferentes, complementarias, alternativas, desde la medicina, desde las medicinas integrativas ancestrales, complementarias, desde los caminos espirituales, desde las canalizaciones y mucho, mucho, mucho más. Un gusto, un honor estar con ustedes de nuevo. Nos costó, pero lo logramos. Estamos como los tiempos, como entre eclipses, que los eclipses han estado difícil, ¿no? Ayer hubo un portal precioso. Bueno, todas esas cosas que nos van pasando, pucha, no es menor, ¿no? Y son tiempos desafiantes, tiempos que nos invitan a soltar. Este eclipse es un eclipse que nos invitaba a soltar esos apegos más profundos, esas cosas que nos cuesta tanto a veces dejar ir, ¿no? Y hay que entender que todo es para mejor, aunque muchas veces no lo veamos así. Antes de presentar a mi súper invitado, estoy muy contenta de hablar con él. Quiero mostrarles algo de una orfebre nacional que hace cosas preciosas. Miren, por ejemplo, este es un colgante con un colibrí. Un colibrí que también el colibrí se usa mucho en Ho'oponopono. Yo lo encuentro maravilloso. Está hecho en plata de 980, a mano, son piezas únicas. Y también estos, miren qué maravilla. Estos brazaletes, el de cobre me tiene vuelta loca, porque yo tenía de plata con las 4 palabras, pero tengo el de cobre y el cobre hace grounding. Entonces es como un win-win, además de tener mis 4 palabras, mis brazaletes lindos. Tengo el grounding del cobre y yo lo necesito mucho. Y estos aritos preciosos. Bueno, tiene cosas preciosas. Esto lo pueden encontrar en Lúnica Joyas en Instagram de la gran orfebre Magdalena Palma. Y ahora les quiero presentar a este invitado que es lo máximo. Encontrármelo fue de esas cosas preciosas que a veces nos pasan. Él nació en Punta Arenas, pero es como un ciudadano del mundo porque ha vivido en Santiago, en París, en México, en India, en Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Ha viajado muchísimo, es autor de libros, escritor, fotógrafo, creador audiovisual, comunicólogo, naturalista y jardinero.
dice que hoy está en la co-creación interespecies del reino Plantae. Está 100% dedicado, luego de haberse dedicado a muchas cosas, hoy día está dedicado 100% a explorar el reino Plantae y a interconectarlo. Muy buenos días. Y logramos hacer esta conexión bonita y logramos hacer esta conversación. Espero que podamos. Por ahí estamos. Lo logramos. ¿Cómo estás, Mauricio? Buen día. Buen día, ¿todo bien acá? Feliz de estar contigo y con todas las amigas y amigos que nos escuchan, que nos ven, compartiendo este pequeño pedacito del viaje por el Reino Plantae. ¿No es cierto? Qué viaje más bonito, qué viaje más bonito el que vamos a hacer ahora. Así que nada, pues pasémoslo bien nomás. ¿Ya? Si van teniendo preguntas, las van haciendo por ahí abajo y cada cierto ratito yo voy a parar a leerle las preguntas a Mauricio para que también puedan tener interrelación con él y preguntarle lo que quieran y todo, porque es bien fascinante lo que está haciendo. Cuéntame, ¿cómo empieza este camino de la comunicación con las plantas? ¿Cómo empiezas a conversar con las plantitas? Mira, es bastante el llamado de las plantas, diría yo. Yo no tuve mucho que Ujú. ver, ni fue una decisión personal, ni fue una inspiración, sino que eh, un día estaba terminando de editar un libro eh, y miro por la ventana y vi en el manzano que había estado ahí al centro del patio de mi casa, una casa que está en plena ciudad, que estaba en plena ciudad, eh, y, y vi como unos colores, unas manchas de colores en la corteza, y me pareció muy raro, porque yo siempre había visto los troncos de los árboles como grises o cafés o de un color más o menos uniforme. Incluso cuando uno lee la descripción del manzano, por ejemplo, dicen que tiene un tronco color ladrillo. Eh, y me acerqué a mirar esto y era un festival de colores, era realmente todo el arco iris puesto en esta corteza y me pareció demasiado asombroso. O sea, yo siempre había visto las plantas, o sea, los colores de las plantas en las flores, eh, y me fasciné con esa expresividad del manzano. En ese momento fue eso, fue una fascinación por la belleza y me puse a fotografiarlo para ver si era verdad lo que yo estaba viendo o me estaba realmente imaginando cualquier cosa. Y aparecieron esos colores en la fotografía y entonces empecé a fotografiarlo todos los días durante varios meses y de ahí empecé a fotografiar otras cortezas. Y en realidad así fue que fui entrando al tiempo de los árboles, porque yo creo que cuando uno construye un mundo con otros, construye un aquí y una ahora. Y con las plantas, yo creo que una de las distancias que nosotros tenemos es el tiempo, porque las plantas tienen un tiempo muy distinto del nuestro. Entonces, al estar tanto tiempo debajo del manzano, fotografiándolo, como que empecé a visualizar y a percibir cosas eh, distintas, hasta finalmente, no sé, ver una flor abriéndose. Eh, y ahí, un poco siempre uno en estos caminos que son de descubrimiento, uno siempre se siente un poco dudoso o medio, ¿será que yo me estoy imaginando? Siempre es como la duda frente a la nueva experiencia, ¿no? Y ahí luego, bueno, yo soy escritor, muy lector, me puse a investigar un poco el tema este de las plantas y me encontré con que Darwin, el de la teoría de la evolución, que es conocido un poco por esa teoría, él pasaba mucho tiempo en su jardín y hizo muchas observaciones de precisamente este tiempo de las plantas y cómo las plantas se abrían, cómo él podía visualizar cosas que en una dinámica habitual uno no ve. Entonces diría que fue un llamado de la planta, un llamado del manzano, que yo lo llamo mi maestro el manzano, así como mi maestro el pulpo, ese documental tan bonito que hay, y fue mostrando.
este mundo y abriendo puertas. Mira qué bello. Como que el manzano te mostró, se abrió a mostrarte sus colores. Mira, yo creo que las plantas son muy comunicativas, en una dimensión y en un tiempo que es distinto del nuestro. Ujú, De hecho, ¿no es cierto?, las flores es el momento más obvio y comunicativo de las plantas, en que atraen a todo tipo de especies para que las lleven a reproducirse. Lejos ujú, de ahí las plantas no se mueven, entonces utilizan eh, a los insectos, a los pájaros, a nosotros mismos, para que las multipliquemos. Y yo así ya después del largo recorrido, la sensación que tengo es que quizá el manzano tuvo esa manera de llamarme, eh, porque quería reproducirse. Eh, pienso claro, yo después, ¿no es cierto?, en algún momento hice hijo de este manzano, lo reproduje a partir de semillas. eh, entonces, yo siento que las plantas están siempre mandando estos mensajes. Y quizá esa manera de mostrar su corteza y de hacer este llamado fue porque era una forma de pedir ayuda en su reproducción, quizá. Pero sí fue un proceso muy mágico y que a mí todavía me sorprende porque me dejó habitando el reino Plantae, yo creo que para siempre. y te empiezas esta comunicación con el manzano y luego empiezas a escuchar a otras plantitas. ¿Es así? Claro, así es. Porque el manzano es como la planta maestra del jardín. Este concepto de la planta maestra es un concepto que se usa en las tribus del Amazonas, Ujú, frente a ciertas plantas sagradas que abren portales de comunicación ujú, hacia otras plantas, ujú, eh, hacia sanaciones, hacia ujú, diagnósticos, etcétera. Eh, y yo siento que el manzano fue para mí de alguna manera, y más que de alguna manera, creo que muy prácticamente, una planta maestra, es decir, una planta que me enseñó a conectarme con el reino Plantae, que me abrió el portal del reino Plantae. ujú, Eh, y, y fue como te dije antes, o sea, ujú. no fue una decisión mía, humana, fue una invitación de la planta y yo me acerqué sin ninguna expectativa. Eh, pero eh, en este proceso que te decía de ir enlenteciendo el tiempo al estar con el manzano, yo fui aplicando distintas técnicas, por decirlo, prácticas, como por ejemplo el Qigong, que es una manera muy bonita de conectarse con la energía del planeta, la energía de las plantas, la energía de los otros seres vivos, y es una manera bien concreta de percibir la vibración. Entonces, para mí esa fue una manera, una práctica eh, muy potente de conectarme con el manzano y después con otras plantas. Después la contemplación, evidentemente, yo la mantuve tanto con el manzano como con otras plantas. Y de ahí se abrió una, una senda que para mí fue súper importante, que precisamente también sucedió con el manzano, que es esto que yo llamo la senda de las flores, que fue empezar a conocer este mundo de las esencias vibracionales, empezar a practicarlo y a hacerme parte de él, como una manera de interactuar con con el jardín, con las plantas, con otras especies. Yo tengo la sensación de que uno no conversa con las plantas, en el sentido que ellas no tienen lenguaje como el nuestro, como el lenguaje del Ujú, logos, ¿cierto? Como el ujú, lenguaje. Pero uno se comunica porque para entrar, si uno entra sin expectativa y sin tratar de humanizarlas, uno tiene que en realidad transformarse un poco en planta, lo que yo llamo arborecer, ¿cierto? Es decir, para estar del lado de las plantas hay que quizá callar un poco el lenguaje y entrar en el mundo de la respiración, de la vibración,
de de la respiración celular, de este intercambio que hay con las raíces, con las copas, con el estar en comunión con las plantas. Y ese es un proceso que es muy mágico y muy sanador y muy expansivo, en el sentido que nos ayuda a regenerar ciertas capacidades que yo creo que todos los humanos incluso traemos todavía cuando nacemos, pero que la sociedad nos poda para transformarnos, ¿no es cierto?, en humanos de la Matrix, bien racionales y bien funcionales. Claro. Y tú, o sea, ¿tú crees que nosotros nacemos con la capacidad de oír a las plantitas, de Yo percibirlas, creo de que nosotros, sentirlas? sí, yo creo que los seres humanos tenemos mucho más capacidades perceptivas, sensibles, de las que nos deja desarrollar la, la integración a la sociedad humana. De hecho, no Ujú, sé, uno ve los niños se comunican y ven cosas que ujú. nosotros ya adultos no vemos, y nosotros recordamos cuando tenemos esa capacidad que veíamos o que nos comunicábamos de otra manera con el mundo cuando éramos niños. De hecho, sí, te aseguro que tanto tú como todas las personas que nos están escuchando deben estar recordando algún momento en que cuando niños estaban debajo de un árbol y veían cosas y se comunicaban con el árbol o con las plantas o con las flores de una manera bastante natural. Entonces yo creo que para ser parte de la sociedad nos van podando el cerebro, nos vamos podando el cerebro. Eh, y vamos cortando ciertas habilidades, sensibilidades, ciertas capacidades de los mismos sentidos que tenemos, que a lo mejor los podemos expandir o ampliar, y también sentidos como este de la vibración, por ejemplo, que yo creo que es un sentido súper práctico y súper perceptible y súper real y concreto, pero que nos forma parte de los sentidos aceptables dentro de la dinámica humana. Cuando uno dice tengo mala vibra, tengo buena vibra, es como algo que se acepta, pero como así como que ya está medio hipeando, pero no se acepta como algo que uno diría lo escuché o lo vi. Lo escuché o lo vi es una cosa que se acepta como válida. Tuvo una cierta vibración, no es algo que se acepte como válido. Se acepta como, bueno, es como un rollo, un bolón de él o de ella. Claro, como una percepción particular, digamos. Claro, pero que es difícil incluso eh, como compartir, ¿no es cierto? Ujú, ujú, claro. Uno cuando dice una vibración Comprobar. es algo muy abstracto, aparentemente. Pero yo creo que en la medida que nos comunicamos con las plantas, que estamos con ellas, que entramos al mundo de las plantas, esa vibración se hace cada día más real y más perceptible, más tangible. Mm, sí, sí. Y porque no sé la gente que está por ahí conectada y todo, pero pensarán, ¿y qué le dicen las plantas a este señor? ¿Qué le hablan? Tú me contabas algo hermoso que tú escuchas cuando se abre, por ejemplo, la flor, que puedes Sí, escuchar hasta ese nivel de sutileza. sí. No siempre, no es que yo Ujú, escuche siempre las flores abriéndose, pero las he escuchado. ujú, Eh, Porque estar en el reino de las plantas, estar en el reino plantae, eh, implica una atención y una sensibilidad muy eh, desarrollada y muy particular. O sea, es decir, uno no podría andar por la calle con la capacidad de escuchar las plantas, porque imagínate si uno escucha una planta o una flor abriéndose, lo que sería que pase una micro al lado, el sonido te botaría al suelo. ujú, Entonces, evidentemente nosotros, para estar en la sociedad habitual,
sobre todo en esta sociedad urbana, yo creo que nos adormecemos un poco los sentidos. Entonces Mm. yo sí he escuchado abrirse una flor en situaciones bien específicas y particulares. No es que, que- que suceda siempre, que me suceda siempre. Eh, yo creo que las plantas no es que digan cosas, no es que conversen Ujú. conmigo, eh, porque creo que también las plantas se relacionan con las personas de distintas maneras y pueden a lo mejor a algunas personas decirle cosas muy prácticas. A mí me han dicho cosas muy prácticas. A mí Eh, también. pero no, Oriégame de partida, así media, ya pues. sí, o sea, a mí me han dado instrucciones súper Mm. específicas, Mm. se me han aparecido conceptos muy concretos Ujú. después de algunas meditaciones o incluso en sueños. O sea, hay un espacio que para mí es muy misterioso y muy mágico, en el cual esta relación que uno establece con un reino que no tiene lenguaje como el nuestro, Ujú. hace intersecciones con nuestra manera de eh, conversar y de nuestro lenguaje. Yo le llamo Ujú. las sincronías y me parece que son, claro, son los momentos más asombrosos y sorprendentes de la relación con las plantas porque es como que, claro, uno cruza al mundo de ellas. Sí. Eh, que es lo que yo creo que uno debe tratar de hacer para descubrir ese mundo y no humanizarlo, es decir, no colonizarlo Ujú. con nuestros conceptos, con nuestro lenguaje, con nuestras categorías, entrar como súper abierto, como si uno llegara a un planeta, a otro planeta, y se encontrara con una diversidad de vida y empezar a tratar de descubrir qué es lo que hay ahí. Y si uno tratara al tiro de ponerle las categorías humanas, lo, prácticamente lo destruiría. Mm. Pero a veces pasa esto que como que las plantas cruzaran a través de estas sincronías y dejaran mensajes súper específicos, ya sea como conceptos, como palabras, y también como manifestaciones a través de insectos, pájaros, el viento, la luz, como que a veces suceden estos cruces de mundos, Ujú. eh, en que se cruza el reino plantae con el reino humano, con el reino de las aves, y los mensajes son bastante claros. Eh, las esencias vibracionales para mí son uno de los lenguajes de las flores, es decir, es una de las maneras que tenemos de conocer lo que hay del lado de la flor y que dejarse habitar por la flor y que nos muestre, ¿no es cierto?, el mundo y una mirada, una emoción, una, un flujo de energía eh, que es muy bello. Pero yo insisto un poco en tratar de escucharlas a ellas en su lenguaje, más que en tratar de que nos Ujú. digan cosas muy prácticas, de que sean muy oraculares, por Ujú. decirlo de alguna manera. Ujú. No, Pero, claro. pero sí, hay momentos de cruce que yo creo que dejan completamente, o sea, ¿qué fue eso? ¿Qué fue esa palabra, ese concepto, esa esa instrucción? ¿Por qué se cruza? ¿Cómo nosotros la interpretamos? No sé, no sabría decir cómo sucede, pero sucede. Sí, pues. Y las plantitas a veces también a uno le regalan momentos majestuosos, milagrosos. Yo alguna vez sentí que mi limón, yo te hablé de mi limón, que es un secreto, pero vamos a hablar un poquitito nomás. Mi limón, a mí me encantan también, igual que a ti, vi los colibríes. Y el limón de alguna manera llamó a los colibríes y yo me sentaba todos los días, en alguna hora del día, y debajo de a la sombra de este limón y los colibríes aparecían. Y era como una danza entre el colibrí, el limón y yo, pero yo sentía que era como que el limón me lo estaba regalando. No sé por qué siento eso hasta el día de hoy.
y que me lo regalaba y me lo regalaba y me lo regalaba, pero fue muy bonito porque los colibríes es como que me siguen, ¿cachai? Entonces después yo me fui a una consulta, ya no tenía más el limón, pero me fui a una consulta que había una plantita justo en mi ventana, no en otra, en la ventana que me correspondía a mí, que se llena de colibrí. Y así. Entonces, como un regalo continuo, como tú dices, no hay tanto como decodificarlo, como ponerlo en las palabras de este lenguaje, porque son vibraciones, son... Pero yo sentí que fue como un regalo de mi limón, fíjate, pero no sé, po, esa fue mi interpretación. Yo creo que fue, yo creo que fue un regalo de tu limón. Ese cruce que yo te decía, que de repente se cruzan las plantas con las aves, con los insectos, como para manifestar esas señales. Me pasó alguna vez de pedirle al manzano alguna señal concreta, así como, ¿me lo estoy imaginando o es cierto? Dame una señal específica. Y de repente apareció un colibrí golpeándome la ventana, desde dentro de la casa. Entonces, los colibríes son bien especiales porque yo creo que ellos son un ave puente. Bueno, las antiguas culturas originarias los consideraban conectores entre mundos. Sí, claro. Y yo creo que algo hay ahí de eso. O sea, efectivamente el colibrí es un ave muy sensible y que a mí muchas veces me conectó entre las plantas, me señaló plantas. Incluso, fíjate, esta es una experiencia bien, bien reciente, en Huasihuasca, en Brasil, donde yo estoy ahora viviendo, explorando las plantas de allá. Eh, Al llegar, ese jardín era un jardín muy distinto del mío. Mi jardín era un jardín chiquito, donde yo conocía todas las plantas que había, donde podía caminarlo en minutos. Y este otro no, este es un jardín donde hay un bosque, donde hay plantas tropicales, donde hay una exuberancia distinta. Y yo me costaba ver el jardín, me costaba ver la especificidad en ese enorme muro verde que es como la selva. Y de pronto un día apareció una orquídea maravillosa, amarilla, y, y dije, bueno, aquí hay una señal, o sea, aquí era una luminosidad que dije, aquí algo está pasando. Quizá esta es la primera esencia que tengo que hacer acá, quizá por fin, después de un mes y medio, este jardín se está abriendo. Y estoy en ese pensamiento y llega el colibrí gigante de Santa Catarina, que es un colibrí que no es tan grande como el que habitaba mi jardín, un poco más pequeño, porque el colibrí gigante de acá, Gigas Patagonia, es el colibrí más grande entre todos los colibríes. Pero debe medir 18, 20 centímetros, o sea, es bastante grande y es verde, el tesouro, ¿ah? El colibrí tesoro. Y apareció, y nunca había aparecido en ese jardín, y nunca más apareció de nuevo. O sea, te fijas, los colibríes yo creo que son unos conectores mágicos eh, y tan sorprendentes. Bueno, yo lo tomé como señal de que efectivamente se había abierto el jardín y de que esa era la primera esencia que tenía que recoger de ese jardín. Y bueno, fue súper bonita esa esencia. Pero sí, los colibríes yo creo que son parte de este viaje, de esta comunicación con las plantas, como también son las abejas, como también son las arañas, las lagartijas, en fin, tanto eh, el pájaro carpintero a veces, en fin. Yo creo que cuando uno entra en ese mundo, como que empiezan a conectarse eh, la malla de la vida. Yo creo que ese es el regalo al final de las plantas, que es que nos conectan directo a la vena, a la malla de la vida, porque nos aquietan un poco el lenguaje, nos aquietan un poco la mente y nos hacen vibrar en la malla vital. Mm, sí, pues, no es como que nos reconectan. Claro, regenera los vínculos externos e Mm, internos. ujú, ujú.
Sí, po. Oye, Mauricio, ya que nombraste esta historia tan bonita y nombraste que estás en Brasil, cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahí en Brasil? O sea, Estoy conociendo no ese te... jardín. Ujú, Eh, yo, después de que tuve que abandonar mi casa, mi jardín, ujú, estaba decidiendo qué hacer, dónde me iba. No tenía tan claro todavía incluso el concepto de que había estado en un jardín. Era como, claro, yo le llamaba el jardín de la gratitud, pero no tenía ujú, tan claro el concepto de jardín. Eh, y yo había conocido a un amigo, Luis Eduardo Luna, que es un antropólogo y gran experto en las plantas psicodélicas, psicotrópicas, psicointegradoras. Y él fundó hace 20 años este jardín en el sur de Brasil, en Santa Catarina, y me dijo, vente para acá. O sea, él sabía lo que yo estaba haciendo en la comunicación con las plantas, en las esencias vibracionales, y me dijo, vente para acá y ve qué pasa. Por lo menos hacer la transición. Bueno, fui ujú, por un mes y me quedé. Ahora estoy en Santiago, pero me ujú, quedé ahí, siento que es mi lugar donde tengo que explorar ahora, el jardín que tengo que ujú, explorar ahora, eh, porque ahí se me hizo muy evidente esta idea como del espacio jardín, por- quizá por poder irlo comparando con mi experiencia del jardín de la gratitud, ¿no? Como este espacio del jardín como un mundo en que van sucediéndose las interrelaciones entre las plantas, entre los humanos y las plantas, entre los animales y las plantas. Y digo jardín en lugar de selva porque a mí una selva me queda muy grande, ¿no? ujú, Pero un jardín es como un espacio, aunque este es un enorme jardín de varias ujú. hectáreas, pero es un espacio que uno puede como conocer humanamente. Y estoy en eso, estoy explorando las plantas de ahí, haciendo fotografías, haiku, eh, s- cultivando y recogiendo las esencias vibracionales de ese jardín, eh, y muy, muy feliz. Y hoy voy a ir a conocer otro jardín acá, que es el que tú me mencionaste el otro día, que es el Espacio. Ya, Así que buenísimo. voy a ir a ver ese jardín de plantas medicinales y aromáticas que está acá en Santiago. Ujú, Eh, Porque creo que mi escala de trabajo es el jardín. Entonces estoy en el jardín de Guasihuasca explorando una nueva relación con las plantas que ha tenido cosas muy distintas de mi jardín de la gratitud acá en ujú. Santiago, un clima tan diferente. Me Sí, acuerdo po. que la primera vez que llegué, yo llegué como un poco en la misma dinámica, dije ya hacer esencia, así como era como seguir un poco mi camino de acá. Y el shock fue tremendo porque vi una flor maravillosa, la caliandra, y dije, bueno, esta es la primera flor que quiero hacer, es tan bella. Y esa noche llovió y se cayeron todas. No quedó ninguna a la noche siguiente. Y dije, bueno, tendré que esperar un año para hacerla. Y después apareció 2 meses después. Entonces, es son ciclos tan distintos, ¿no es cierto? Como que pueden florecer muchas veces en el año las flores, o pueden durar una noche. Una velocidad, el clima tropical, subtropical, que para mí ha sido muy asombroso. Es como estar en una energía, es como sumergirse en la energía. Yo acá en mi jardín de la gratitud tenía la sensación de que yo era un personaje, así como el manzano, como el jacarandá, como el romero, era como uno más entre ellos. Eh, Allá, en cambio, la sensación es como que uno se sumerge en la ola verde, como que es bien, bien particular. Así que estoy en eso, feliz, feliz investigando, explorando, creando. eh, Qué Bien. bello, qué bello. ¿Y qué es lo que a ti te han dado las plantitas que no te dieron a lo mejor los otros mundos donde habitaste o trabajaste antes? Porque tú no toda la vida te has dedicado a las plantas. No, Y fue tan grande o tan potente o tan profundo lo que te ha pasado.
que estás acá. Em, sí, yo creo que me han dado muchas, muchas alegrías, belleza, sanación, eh, amor, vida. Eh, yo creo que las plantas son como, es como una regeneración con el vínculo básico con la vida. Yo creo que los seres humanos nos separamos del fluir vital con la mente. Yo creo que somos este lenguaje tan maravilloso que nos permite estar ahora conversando, que permite el arte, la poesía, también cosas horrorosas, como la destrucción, la guerra, todo eso es mental, el miedo, todo eso es mental. Y tiene que ver con un mundo que construimos fuera de nuestra experiencia vital, porque el lenguaje obliga a separarse, es decir, cuando uno está en relación con las plantas, uno no tiene ni duda ni decisiones, porque está fluyendo en ese mundo donde las cosas pasan sin pensarlas. Eh, y eso yo creo que es estar conectado con el aquí y ahora, con el presente, con ese presente que es el presente vital de la vida. Eh, por ejemplo, yo practico o practicaba, porque hoy día no practico tanto la meditación, practico mucho más el Qigong, pero practicaba mucho la meditación. Eh, y mi práctica yo creo que era muy mental. La meditación finalmente para mí, claro, uno busca, ¿no es cierto?, un aquí y ahora y un borrar la mente, pero el camino de las plantas para mí ha sido tan directo. Es como que no hay que ni siquiera pensar mucho, ni, o sea, ni practicar, es como conectarse y ellas te llevan en este fluir que es tan a la vena, como te decía, tan de sumergirse en la red vital de la energía, de la vibración, de la conexión con todo lo que es vida. Es una percepción diferente del mundo. El otro día, fíjate, escuché una mamá que venía saliendo de una tienda eh, y le decía al hijo, eh, no, si tienes que comer fruta, porque una fruta es mejor que un chocolate. Pero así como, y yo sentía que ella, claro, era una buena decisión decirle que comiera manzana en vez de una golosina. Pero por otro lado sentía que lo decía desde el lenguaje y no desde el mostrarle o el hacer que el niño se enamorara de la manzana, de esa manzana que finalmente es un fruto que viene de todo este proceso de la tierra, del árbol, que está cerca de la tierra, que lo acerca a la tierra, que lo acerca a la vida. Es tan evidente que una golosina tiene tan poco de vida y tanto de químico y de construcción mental, eh, de producto, de industrialización, de distancia con la vida, con la tierra, eh, y una manzana, si bien muchas están bastante industrializadas, pero igual está bastante más cerca de la tierra, de la vida, de lo vital, que una golosina que no tiene, a lo mejor tiene un rastro por ahí de trigo, eh, pero, pero poquito más. Entonces, yo siento que a mí me ha transformado la manera de relacionarme con la vida, con la vitalidad, eh, con el amor, porque finalmente cuando uno entra en ese fluir, en esa malla verde, yo creo que la sensación de generosidad y de amor es muy conmovedora a veces. Oye, Mauricio, eh, más o menos tú ya lo has dicho, pero me gustaría que hablaras un poquitito de cómo los árboles, las plantas, los arbustos
y distintas especies dentro del reino Plantae se comunican entre ellos. ¿Cómo ves tú ese lenguaje? Ahora los científicos están descubriendo cosas que a lo mejor para muchas personas como tú ya era evidente, pero que efectivamente las plantas tienen comunicaciones subterráneas a través de raíces, pero mucho más allá de eso. Eh, Sí, o sea, bueno, los científicos, yo tengo algunos amigos, una amiga en particular, Mónica Gagliano, que ha hecho una gran labor por eh, mostrar en la ciencia, desde la ciencia, que las plantas tienen inteligencia, mente, se comunican, eh, y ha sido muy vilipendiada por eso, porque es una cosa difícil de aceptar por la ciencia. A pesar de que ella ha hecho experimentos súper concretos de cómo las plantas aprenden, eh, de cómo las plantas son capaces de aprender conductas, así como el perro de Pavlov, pueden aprender conductas, reemplazar, por ejemplo, la brisa por la luz o reaccionar a la brisa como si fuera la luz cuando son asociadas, o sea, que tienen capacidades cognitivas parecidas a las nuestras muy potentes. Entonces la ciencia sí ha avanzado mucho en mostrar cómo las plantas se comunican, esto de las redes subterráneas, no sé, en que los árboles intercambian nutrientes y que si ven un árbol que está en debilidad, eh, le tiran nutrientes para que ese árbol pueda fortalecerse, y no por una cosa estrictamente altruista, sino que porque si el árbol, ¿no es cierto?, cae, se genera un hueco dentro del bosque y en ese hueco pueden entrar enfermedades. Es decir, y en ese sentido yo creo que no es que las plantas se comuniquen solamente, sino que mi experiencia perceptiva es que las plantas no son separadas. Nosotros tendemos a ver las plantas como las personas, o sea, que son individuos, que ya es bastante cuestionable. Yo creo que las personas también somos comunidad y también somos bastante más interrelacionadas de lo que nosotros quisiéramos o creemos. Las personas también somos parte de una cultura, estamos súper permeados por las vibraciones de los demás, por los pensamientos, por el alimento, por las acciones de otras personas. Si esto lo viéramos de muy lejos, los seres humanos somos más una comunidad que una multitud de individuos. Pero en las plantas eso yo creo que es más evidente todavía. Eh, Cuando uno está en un jardín, cuando yo te decía que no sé, es como meterse a la ola verde en Brasil. Eh, yo creo que el jardín es una energía común que adquiere distintas formas concretas en distintas plantas. Pero la energía vital que está debajo, lo que está emergiendo, lo que está saliendo, la hoja que está creciendo, la flor que está creciendo, el tronco que se está ensanchando, las raíces que van penetrando, yo creo que todo eso es una sola energía que vibra en distintas formas, y esa es la magia y eso es lo asombroso, o sea, que toda esa energía se manifieste en estas formas increíbles que son cada una de las plantas y cada uno de los seres vivos. Incluso nosotros, que adquiera esta vida, adquiera esta diversidad de formas, es realmente maravilloso. O sea, hoy día vi un meme que decía, ¿quieres evolucionar o repetir? Y yo quiero repetir toda la vida, o sea, a mí me encantaría volver a ver este maravilloso planeta, lo encuentro increíble, o sea, es de una belleza que yo sí, no sé cómo será el mundo de los ascendidos y todo eso, pero este me parece maravilloso. Es que yo creo que, no sé, esto es algo personal y a lo mejor es mi ola personal, pero
como cuando uno se pone a percibir a las plantitas eh, profundamente, y cuando conectas tu alma con el alma de las plantitas, hay un éxtasis, que yo creo que es muy parecido a la cosa de la ascensión. Eso es una cosa bien personal que yo creo. Pero no sé, pues, podemos dejarlo en el mundo de las ideas, el mundo de la imaginación, como yo le digo a mi hijo. No, o sea, yo creo que es una experiencia súper concreta cuando uno se conecta con las plantas. Eh, es muy, no es del orden de lo mental, de la creencia, es del Mm, orden de la percepción, mm, de la sensación, en el sentido mm, de los sentidos. mm. Mm. Por ahí De veía todas alguien que comentó y que decía que las maneras. plantas son las únicas que pueden generar vida. Y eso es algo bien, bien curioso, que es muy práctico eh, y que se nos olvida de pronto, que efectivamente las únicas grandes alquimistas de la vida son las plantas. Uy, lo he Nosotros visto no, muy... no podemos transformar el aire, los minerales, la luz, el agua en vida. Eso Es lo hacen cierto, solo las plantas. que es cierto. Sí, no, no he visto los comentarios, no, como que no he podido, no sé, he visto que gente entra, qué sé yo, pero no he visto ninguna cosita ahí como para parar y preguntarte. Lo que sí quiero preguntarte de todas maneras es de este método en que tú haces tus esencias. ¿Eso lo fuiste haciendo por experimentación o seguiste lo que hace Bach, lo que hizo Bach en algún momento o es algo bien propio tuyo? Yo sé que tú experimentas la planta tomándola. ¿Podemos hacer todo eso? ¿Cualquier planta? Cualquier planta, sí. Mira, yo ahí fue nuevamente un regalo del manzano, una noche que había luna llena y me puse a meditar debajo del manzano en la noche, a contemplar, estaba ahí como admirando este momento tan sublime y tuve la sensación de que se estaban abriendo las flores durante la noche. Ujú. Y, y al otro día, cuando me desperté, salí a ver el manzano y efectivamente se habían abierto muchas flores durante la noche. Ujú. Y para mí fue una sensación tan bella como de sentir que lo que había visto no había sido solo una meditación contemplativa, imaginativa, sino que había estado que efectivamente había sido parte de eso que había ocurrido, que quise guardar ese momento de alguna manera. Y ahí pensé en las flores de Bach, que a lo Ujú. mejor había una posibilidad de capturar o de guardar ese momento en una esencia. Y rápidamente miré los tutoriales que había, cómo se hacían las flores y junté todos los elementos y hice la esencia que le llamé marea de manzano, que era la esencia de la flor del manzano lunar, que es bien raro porque fue la primera flor que hice, la primera esencia, fue de luna, no fue solar. Eh, ¿Qué pasaba y con esta esencia de luna? ¿Qué te daba? ¿Qué sensación te dio cuando la bueno, experimentaste? no me dio la sensación exacta que yo quería guardar, que era esta especie de éxtasis de la apertura de las flores, pero fue muy, muy potente porque se transformó en una flor muy emocional, muy, muy líquida, eh, Ujú. muy limpiadora de las emociones, es decir, como que las Mm. acentuaba. Durante los Ujú. primeros 3 días era como que uno andaba con la piel viva, así como si era bueno, si era malo, si era triste, era muy triste. Pero después de eso como que generaba un cierto fluir súper
conectado y súper confiado, sin razón, sin mente, sino que conectado como desde la emoción limpia con el mundo. Wow. Eh, fue una experiencia bien tan potente que dije, a ver, ¿qué pasará con otras flores? Y ahí Ujú. empecé a experimentar después hice un curso, aprovechando que ahora se pueden hacer cosas por internet, hice un curso en Inglaterra sobre las flores de Bach, las esencias vibracionales, como para ver algunas cosas más técnicas. Pero básicamente para mí es una experiencia de conexión con las flores. O sea, yo Ujú. no tengo la pretensión de hacer medicina con esta Ujú. medicina en sentido tradicional, es decir, como de una farmacia que dice para esta dolencia tómese esta Ujú. flor. Evidentemente también cada flor tiene un efecto y un impacto eh, muy concreto en términos físicos, en términos corporales, en términos mentales, en términos emocionales, en términos espirituales, y es muy lindo ver cómo cada esencia como que resuena más en un determinado ámbito, algunos dirían que es como un chakra, este, en fin, es como que cada flor tiene sus propiedades, pero curioso, eh, también esas propiedades, como yo estoy en esta exploración del reino plantae, quizá por eso como que pongo más atención a eso, es como que no es solo la flor, sino que es la flor y su contexto. Entonces, por ejemplo, hice la misma flor en Huasihuasca, en Brasil, y acá en Ujú. Chile, la Ujú. capuchina. Ujú. Y era, si bien el registro era muy parecido, no era Ujú. igual. Mira. Entonces, yo creo que cada flor tiene un espacio, o sea, absorbe también la energía de su lugar y nos conecta con la flor, pero también con toda la energía que está rodeando a esa flor. Eh, entonces, es como una puerta de entrada a un mundo, al mundo que ella está proponiendo. Y a mí, no sé, o sea, si tú me dices, yo creo que recomendaría que cada persona haga sus flores de sus jardines, hasta si tiene un balcón, porque es Ujú. una manera muy linda de ir como dialogando con esas flores. Y solo pueden tener buenos efectos, o sea, ayudar a abrirse más el corazón, la conciencia, a conectarse más con esa malla vital. eh, y es tan simple, si no tiene ninguna complejidad hacerla en esencia, pero el proceso de hacerla es muy bello, armónico, sanador, abridor. eh, y es tan simple. Pero claro, o sea, yo creo que nosotros, y creo que ahí hay una distorsión, por ejemplo, con el tema de las flores de Bach, que es claro, que es esta expectativa de que casi reemplacen a la medicina tradicional, pero de la misma manera. Ujú. O sea, si te duele la cabeza, tómate esto, si tienes gripe, tómate esto, si estás con esto, como, como una manera de transformarla en farmacia Ujú. que quizá le reduce un poco el tremendo potencial que tiene. Claro, mira, ahí se me cruza algo. Yo hago aromaterapia. Dentro de las cosas que hago en las terapias hago aromaterapia. Y yo estudié con un super profe, y después, o sea, tuve estudios formales y después seguí sola estudiando, después tomando también cosas online y qué sé yo. Y ya, y todo era muy desde la cabeza como yo hacía las sinergias para los pacientes. Hasta que un caché que la energía del paciente a mí me hablaba y que me hablaba mucho mejor de qué necesitaba esa persona que mi cabeza es súper limitada, eh, así somos, y que hay algo más allá que es la energía del otro que me cuenta lo que necesita. Y fue súper impresionante, o sea, de ahí para adelante nunca más lo hice desde la cabeza, porque las posibilidades energéticas y la perfección de lo que me está contando la energía del otro
yo no puedo competir con eso, no puedo, aunque quiera hacer algo súper así como alopático, no, pues si es de acuerdo a la vibración, entonces cuando a veces venden en el mercado estas cosas así, para esto otro, a mí no resueno nada con eso, digo, tiene rico olor porque tiene plantitas naturales, qué sé yo, puedo llegar hasta ahí, pero el verdadero como qué es lo que te hace bien a ti o lo que me hace bien a mí. Podemos, por ejemplo, los dos tener pena, pero a lo mejor a ti para la pena te va a servir X planta o X flor y a mí me va a servir otra. Porque tu Claro, pena es de una, es una pena Mauricio y la mía es una pena Loreto. total. Sí, y también yo creo que la cercanía con las flores ayuda mucho. O sea, eh, yo creo que un jardín te cuida, por ejemplo. O sea, eh, Sí. y si tú tienes un jardín, un parque, una plaza cerca, y escuchas las flores que hay ahí, esas flores te van a cuidar. Y a lo mejor puede ser, por ejemplo, yo he encontrado efectos parecidos con plantas súper distintas. Eh, Ahora me encanta eso de los aromas, porque yo creo que las flores y las plantas son muy de comunicación de aromas. Este, yo siempre digo, ojalá pudiéramos teñir los aromas, así como ponerles un color. Y si les pusiéramos un color y viéramos la ciudad, por ejemplo, en primavera, es como que sería toda de colores, o sea, todo estaría de color, porque el aroma se extiende, no sé, mucho más allá de la presencia material visual, pero es una extensión material también. O sea, una rosa o un jazmín. Yo me acuerdo que yo decía, yo entro en el jazmín eh, 5 metros antes del jazmín, porque es como esta nube que está ahí instalada y uno ya está dentro del jazmín. O sea, ¿dónde termina el jazmín? ¿En el aroma o en la visión? Y el bosque igual, yo creo que los baños de bosque, por ejemplo, que son tan bastante de moda hoy y son tan benéficos, tienen mucho que ver con eso, como que uno se sumerge en esta nube de aromas, de vibración, de luz, eh, que es el bosque. Y es como, de nuevo, zambullirse en la ola verde, zambullirse en la vida. O sea, nada más rico para mí que el olor a tierra mojada, tú no tienes idea. Es como sentir así la gloria, lo más parecido a la gloria, el olorcito cuando llueve, la tierra mojada y esas cosas. Mauricio, ya estamos como en la hora y me gustaría que antes que cerráramos, porque Mauricio mañana tiene un curso y que yo creo que le pueden quedar algún cupo por ahí. Cuéntanos de qué es ese curso, la hora, el lugar, cómo lo pueden hacer, si se quieren inscribir. Dale. Sí, mira, vamos a hablar de esto, de plantas. Voy a presentar algunas de las esencias. Vamos a compartir la esencia de la ayahuasca, que es la planta maestra de Huasihuasca. Eh, y es en un lugar muy bonito que se llama el Jardín de Venus, que está en la Plaza de las Lilas. Es una sala que fundó Emilia Guzmán. Eh, y ella me invitó a compartir ahí en el Jardín de Venus, y cuando yo escucho la palabra jardín siempre digo sí. Así que ese es otro jardín, un jardín humano que estamos ayudando a hacer crecer. Y bueno, si alguien quiere inscribirse en Instagram, ella es el Jardín de Venus o el Ya. Diario de Emilia, @ el Diario de Emilia. Y ella, hay que escribirle y llegar mañana entre 10:30 y 12:30. Entre 10:30 y 12:30 mañana en la comuna de Providencia, en la Plaza de las Lilas, este taller sobre esencias, Esencias y jardines. esencias y Eh, jardines. voy a contar y mostrar imágenes, y vamos a compartir la esencia de la ayahuasca, que es una planta muy comunicativa.
es la esencia vibracional, no es la toma del brebaje, Ya. pero que tiene el espíritu del brebaje, y que tiene el espíritu de la conexión con la ayahuasca es una planta, bueno, es la planta maestra del Amazonas, es la que mueve a todas las otras plantas, es la base de los brebajes, es una liana y es una gran conectora, Ujú. una, una gran conectora con el reino de planta, una gran conectora con la creatividad también. Y vamos a estar trabajando desde ese espíritu durante esas 2 horas, donde vamos a aprender a hacer las esencias en términos técnicos, porque Ujú. no, hacer una esencia es bastante más largo, hay que buscar la flor, encontrar la flor, es un tiempo también de insolación largo, o sea, pero vamos a ver la técnica como que para que cada persona la pueda hacer en su casa o en algún viaje, con un equipo ninja de recogida. Ok, qué lindo, qué bonito lo que va a ocurrir mañana. No se lo pierdan entonces, Jardín de Venus para las inscripciones. Ha sido un honor y un placer, Mauricio, conversar contigo. Me ha encantado, de verdad me ha encantado. Así es que nada, solamente gratitud contigo. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ti y a todas las personas con quien hay que comunicarse en el Jardín de Venus con el Jardín de Venus con Emilia Guzmán, que se llama también El Diario de Emilia, Ujú. Ahí, el Diario de Emilia, que ella es la que está viendo las inscripciones para mañana. Y ¿y muchas cuándo voy gracias a subir? por esta posibilidad de conversar, de compartir. Yo me declaro vocero de las plantas, así que espero que haber cumplido mi misión y que hayan llegado unas hojitas, unas florcitas por ahí a cada una. Eh, Muchas Mauricio, gracias. este espacio está súper abierto para ti, así que cuando quieras, eres muy bienvenido. Besitos a todas, a todas. Nos estamos viendo mañana a las 8 de la noche. Vamos a estar con la Lucía Boero hablando sobre la terapia OMA y la transmutación del fuego. Besitos gigantes. Gracias, Mauricio. Muchas gracias.